Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo. El de hoy va a ser un vídeo explicativo en el que os voy a hablar un poquito de los tipos de brochas, de los tipos de pinceles y de todas las herramientas que tenemos para aplicarnos el maquillaje. Y os voy a explicar un poquito para qué sirve cada una. Lo primero que os tengo que decir es que cada una le puede dar el uso que quiera, porque al final ninguna brocha está diseñada especialmente para un uso en concreto, sino que realmente cada una luego la adapta a sus necesidades. Yo voy a enseñaros de la manera que yo las uso. Esto no quiere decir que esa sea la manera ni perfecta ni correcta para usarlo, sino que simplemente yo me he adaptado a usarlo así y me funciona bien. Vamos a empezar con las explicaciones, pero antes quiero recordaros, si no os habéis suscrito, que aquí abajo tenéis el botón para suscribiros y podéis dejar un comentario también aquí abajo para que yo os conteste encantada. Y bueno, pues bueno, sin más explicación y sin más rollo, vamos a empezar con el primer tipo de brocha. Lo primero que os quiero enseñar realmente no son brochas, sino que serían las esponjas de maquillaje, y os voy a hablar un poquito de las esponjas. Bueno, las esponjas sirven para aplicar bases de maquillaje normalmente fluidas o en formato cushion, por ejemplo, que son estas que vienen impregnadas en una esponjita, y para su uso tenemos que humedecerlas para que no nos absorban mucho producto. Entonces yo os voy a enseñar las que yo tengo y os voy a ir explicando un poquito las diferencias entre ellas. Y bueno, pues esta primera está un poco sucia porque es la que acabo de usar para ponerme el maquillaje de hoy, pero bueno, esta primera sería de Corazona y es muy blandita, es en forma de pera y me encanta por eso, está humedecida. Y normalmente cuando las humedecemos aumentan el tamaño. ¿Y por qué las humedecemos? Bueno, pues porque no queremos que nos absorban producto. Si no humedecemos la esponja, al poner nuestra base de maquillaje, la esponja va a absorber mucho producto. De esta manera, al humedecerla, no absorbe tanto producto y además un efecto que conseguimos con las esponjas es que nos deje la piel un poquito más brillante, un poquito más jugosa, un poquito más hidratada. Sin embargo, es un efecto que no conseguiríamos con una brocha normal. Por eso las esponjas también se utilizan para darle a nuestro rostro ese efecto de piel un poquito más glow. Y también con las esponjas reducimos un poquito la cobertura. Con una brocha obtendríamos más cobertura de nuestra base de maquillaje y con las esponjas reducimos un poquito la cobertura, obteniendo una cobertura un poquito más ligera. Bueno, esta sería la de Corazona, que me gusta mucho, es muy blandita y aplica muy bien los productos. Esta sería mi segunda esponja favorita, esta os la enseñé en un vídeo pasado, que es de Siglam, de ese maquillaje de Shein, que os lo dejo por aquí arriba si no lo habéis visto. Y bueno, pues también es muy parecida a la otra, solo que esta tiene una parte plana, que bueno, que en realidad lo que nos hace es facilitar un poquito más la aplicación del maquillaje, y esta puntita de aquí pues para llegar un poco más a las esquinitas. También es muy blandita y es muy práctica, y estas dos me gustan muchísimo. Y luego también entre mis favoritas tendría esta. Esta esponja se hizo muy famosa en su día porque hay una marca que se llama Juno, que sacó una esponja, que era una esponja, pero por fuera va recubierta como una especie de pelitos, ¿vale? Realmente las superficies son como pelitos muy pequeñitos. La función es la misma, solo que se hizo muy famosa porque era algo diferente. Y esta en concreto no es la de Juno, sino que es la de Mercadona, que sacó un clon, y también la uso mucho y me gusta mucho su aplicación. Y luego os quiero enseñar esta pequeñita, que también es de Siglam, que en realidad hace la misma función, solo que esta, pues por ser más pequeñita, la podemos usar para aplicar la base en zonas un poquito más concretas o incluso para el corrector. Ahora os voy a hablar de lo que son las brochas como tal para aplicar el maquillaje, ¿vale? Tenemos las esponjas por un lado y ahora vamos a hablar de las brochas. Las brochas conseguimos un poquito más de cobertura que con una esponja, entonces por esa parte, pues bueno, si nos gusta un poquito más de cobertura, cogeremos una brocha. Mucha gente lo que hace es aplicar una primera capa con la brocha para conseguir cobertura, y si queréis aplicar una segunda capa y que nos quede un poquito más jugosa y un poquito más bonita la piel, aplicamos una segunda capa con la esponja. Eso es un truco que utiliza bastante gente y yo lo hago a veces también y se queda muy bonito. Y hoy de hecho lo he hecho. Y bueno, os voy a enseñar el primer tipo de brocha, que sería este tipo de aquí de brocha. Se llaman brochas de lengua de gato, ¿vale? Son planas y son de pelo sintético. Con esta brocha conseguimos deslizar el maquillaje y ir repartiéndolo pues como si estuvieras pintando, pues igual. Lo que no me gusta de este tipo de brochas es que se puede notar el trazo a la hora de deslizarlo por el rostro y es un poquito difícil disimular ese rastro. Por lo demás está muy bien, son brochas que no absorben nada de producto y que funcionan muy bien. Luego, dentro de las brochas para aplicar maquillaje fluido, tendríamos las brochas que se llaman en mofeta, ¿vale? Estas brochas tienen doble pelo
y bueno, se dice mofeta porque parece que sea la colita de una mofeta, lo que son los pelitos. Y bueno, pues tenemos en la parte de abajo un pelo natural y en la parte de arriba un pelito sintético. El efecto pues es el mismo que con el de lengua de gato, conseguimos bastante cobertura, conseguimos deslizar muy bien la base de maquillaje, se reparte muy bien y quizá diría que también se ve un poquito lo que son los rastros y las pinceladas a la hora de poner la base de maquillaje. Tendrías que trabajarla muy bien para disimularlo, pero también funcionan muy bien. Y esta en concreto pues es de NYX, no sé si la tenéis todavía a la venta y creo que cuesta sobre unos 18 euros más o menos. Este tipo de brocha también es otro para aplicar base de maquillaje, en este caso es una brocha biselada, es bastante tupidita, también deja bastante cobertura y esta reparte mejor lo que es la base porque no se notan tanto las pinceladas al tener los pelitos mucho más juntitos. También es muy buena, también es de NYX y la podréis encontrar en su página web. Y bueno, y las otras tres brochitas que os quiero enseñar, que también son para aplicar el maquillaje fluido, serían estas tres brochitas. Yo utilizo muchísimo las brochas. Últimamente estoy mezclando la utilización de brocha con esponja porque como tengo la piel seca estoy buscando un poquito más jugosidad en la piel, pero he usado durante muchísimo tiempo las brochas y las sigo utilizando y realmente la que más me gusta es esta de en medio, que esta es de Better, es muy ancha, muy amplia y con el pelo muy tupido y por eso la verdad que es muy fácil su aplicación y acabas muy rápido y con esta se trabaja espectacular la base de maquillaje. De hecho se la he recomendado a varias personas y están encantadísimas con esta brocha. Otra brocha también muy buena para aplicar maquillaje, de hecho esta es de una marca bastante buena, esta brocha es de Sigma, es la Round Kabuki F82 y bueno, pues obtenemos lo mismo, tenemos una brocha súper tupida, quizá un poquito más que la de Better y es un poquito más estrecha, pero esto se trabaja espectacular y no deja pinceladas en el rostro, sino que deja un acabado muy bonito. Y bueno, pues por conseguir algo más barato tenemos esta que es de Primark, que sería muy parecida, también tiene los pelitos muy tupiditos y también se aplica muy bien el maquillaje con esto. Bueno, ahora os voy a hablar de las brochas o de los utensilios que podríamos utilizar para aplicar el corrector. Tenemos dos opciones, o bueno, mejor dicho, yo tengo dos opciones, probablemente existan muchas más, pero os voy a enseñar dos. Primero tenemos esta brochita de aquí, una vez ponemos el corrector con esta brocha que es muy estrechita y bastante tupidita, podemos difuminar muy bien lo que es la parte inferior de nuestro ojo, ¿vale? Entonces reparte muy bien el producto y deja bastante cobertura y funciona muy bien, de hecho. Efectivamente, esta está diseñada para eso porque dice Concealer Buffer, así que esta brocha es muy guay. Esta es de Zoeva, esta brocha es de Zoeva. Y bueno, pues si no queremos aplicarlo con una brochita, tenemos las esponjitas, como os he nombrado antes, que con esta también difuminaríamos muy bien lo que es la zona del corrector. Diferencia, esta absorbería un poquito más de producto y nos dejaría un poquito menos de cobertura, y la brocha nos deja un poco más de cobertura en la zona del corrector. Pero los dos funcionan espectacularmente. Para aplicar el polvo translúcido o el polvo compacto, buscamos una brocha que sea grande, que no nos deje mucho producto en el rostro y que lo reparta muy bien. Así que yo tengo estas dos. Estas dos, bueno, básicamente son la misma idea de brocha, solo que una lleva el mango largo y el otro lleva el mango corto. Esta es de Real Techniques, estas brochas son muy buenas. Real Techniques tiene unas brochas espectaculares, funcionan muy bien, no te defraudan. Y no son excesivamente caras y la verdad que es una buena inversión si compráis brochas de Real Techniques, sea cual sea. Esta en concreto, pues bueno, lo que os digo, es un pelito que es bastante sueltecito, son muy suaves y son muy grandes, por lo que nos permite repartir muy bien el producto por toda la cara. Y esta pues viene a ser en la misma idea, no recuerdo dónde la compré, pero bueno, esta quizás sea un poquito más tupidita, entonces pues bueno, si queremos poner un poquito más de polvo, lo aplicamos con esta a toquecitos, y un poquito menos de polvo y un poquito más suelto, lo aplicamos con esta. Pero los dos son la misma idea. Ahora os voy a enseñar dos brochas que sería para contornear. A ver, hay gente que no contornea y sí que broncea, o hay gente que usa las dos cosas a la vez.
Yo no suelo contornear mucho porque es verdad que el contorno lo que hace es que se nos vea un maquillaje muy marcado y simplemente para todos los días pues no me suelo contornear, pero existen brochas para eso, tenemos que saberlo. Y bueno, pues estas dos brochitas serían para contornear. Esta sería la primera que os quería enseñar. Es claramente para contornear, pues bueno, porque vemos que tiene la forma alargada, esta es muy cortita, con el pelo muy tupido, me ha salido un montón de polvo, eso debe ser que hace tiempo que no la uso. Y bueno, pues esta es de Better. Y lo que os he dicho, pues si ponemos el contorno con esta brochita es muy fácil difuminarlo porque ya tiene la forma alargada que nosotros queremos. Y lo mismo para la nariz. Y para contornear también nos serviría esta, que también es de Better. Esta es tupidita también y muy concentradita, por eso aplica muy bien el contorno. Y lo que os he dicho antes, no tiene por qué usarse esta brocha para contornear, si la queréis utilizar por ejemplo para poner base de maquillaje, poner colorete, lo que queráis, pero este sería el uso que yo les daría. Lo siguiente que os voy a enseñar son dos brochas para aplicar el bronceador. Lo que hemos dicho antes, pues bueno, si hay gente que no aplica el contorno, directamente pasaríamos al bronceador, que digamos que es un poquito más difuminado, no es tan marcado como el contorno. Entonces necesitamos una brocha que sea ancha, pero que no tenga el pelo muy tupido porque necesitamos que difumine un poco. Entonces, esta brocha que tengo yo aquí es muy famosa, es la famosa brocha de Real Techniques, es la Blush Brush, y bueno, pues según dice el nombre, sería para aplicar el colorete o el blush, pero yo la utilizo para aplicar el bronceador. Nos puede servir para las dos cosas, evidentemente, pero yo la utilizo para el bronceador por eso mismo. Como veis, ya está utilizada, la he utilizado hoy para ponerme el bronceador y es muy suave. Lo que me gusta es que es muy suave y no deja mucho producto y ayuda a difuminarlo muy fácilmente. Y bueno, pues la calidad que tiene Real Techniques es que no nos va a dejar ninguna duda que va a funcionar perfectamente. Y la otra, pues bueno, es de un kit de brochas que compré por AliExpress y también me gusta mucho. Es una brochita pues más o menos del mismo estilo. Es una brochita muy suave, con el pelito muy suelto y es grandecita. Entonces pues también ayuda muy bien a difuminar lo que es el bronceador. Mis brochas para aplicar el colorete, lo mismo, podéis utilizar la que queráis, pero estas son las que utilizo yo. Bueno, esta primera que tengo aquí es de Primark, es muy económica, pero me gusta mucho la forma que tiene, y es que es una brocha que es biselada, es muy sueltecita, muy suavita, también ayuda muy bien a difuminar el producto. Y pues bueno, ¿qué más queremos? Es que es muy económica porque es de Primark. La formita esta biselada nos ayuda muy bien a aplicar el colorete en la zona de los pómulos. Y esta brocha pues es igual, solo que es un poquitito más grande y es del mismo kit de AliExpress que teníamos la otra. Bueno, pues esta es la misma, pero en forma un poquito más biselada. Son muy suaves, el color es muy bonito porque es rosa y el rosa a mí me encanta. Al ser la forma biselada pues nos aplica muy bien el colorete y lo difumina muy bien. Bueno, ahora tendríamos las brochas para aplicar iluminador. Yo os voy a enseñar obviamente las que yo utilizo. Tenemos varios tipos de brochas, tenemos las brochas en abanico y las brochas que pueden ser las redondas de toda la vida. Entonces, como abanico os voy a enseñar dos. Tenemos primero esta de aquí, que es una brocha en abanico muy pequeña, tiene muy poco pelo. Si veis, esto es muy endeble, es muy suave, se dobla muy fácilmente y es porque no es muy tupida. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues bueno, con esto conseguimos que nos deje poquito producto y que el poquito producto que nos deje nos lo difumine perfectamente. Entonces, si queremos un acabado más natural del iluminador, podríamos coger este tipo de brochas. Sin embargo, si queremos poner el iluminador con una brocha en abanico, pero queremos un acabado un poquito más intenso, pues nos iríamos a este tipo de brochas, que vienen a ser también en abanico. Esta es un poquito más grande y es más tupida, que lo que conseguimos con este tipo de brochas es que nos deje más producto, también se difumina muy bien, pero conseguimos un acabado más intenso. Y esta es de la marca de W7. Y otras dos brochitas que yo utilizo para poner el iluminador, esta es muy famosa, también es de Real Techniques, esta es la Setting Brush. Muchísima gente la tiene, la utiliza para diferentes cosas, yo también la utilizo para diferentes cosas, pero sobre todo para poner el iluminador. Y bueno, pues es que es muy fácil ponerla por lo mismo, porque es muy sueltecita, puedes concentrar el iluminador aquí en esta zona, si quieres darle más intensidad en algún punto en concreto, y funciona muy bien. Y bueno, más o menos por equiparar a la de Real Techniques, pues tenemos esta de aquí, que también es del mismo kit de AliExpress del que os he hablado, y es muy suavecita y es un poquito más anchita que la de Real Techniques, pero hace la misma función.
Bueno, y ahora vamos a hablar de los pinceles para los ojos. Tenemos miles de tipos de pinceles y sigo diciendo que aquí cada uno los utiliza para lo que quiere y como quiere. Yo os voy a enseñar la forma en la que yo lo utilizo y me funcionan muy bien, pero podéis usarlo como os dé la real gana, realmente. El pincel más famoso por excelencia para los ojos, y los más importantes diría casi también, son los pinceles para difuminar, porque si no tenemos un buen difuminado en las sombras de los ojos, no se nos va a ver bonito el maquillaje. Entonces, lo más importante es tener un buen pincel para difuminar. Yo tengo varios, son de varias marcas, pero cumplen todos la misma función, y es que debe ser un pincel que tenga los pelos muy sueltitos, para que no se arrastre el producto y nos lo difumine perfectamente. Entonces, pues bueno, todos estos serían pinceles para difuminar. Si veis, todos tienen el pelito bastante largo y son muy suaves. No puede ser para nada tupido, sino que tienen que tener los pelitos sueltos para que nos arrastre bien el producto. Y bueno, por nombraros alguna, por ejemplo, esta de aquí, que esta es de Better, esta me gusta mucho, es de Better de la colección Masters Edition y lo que os he dicho, es muy suavita y nos difumina muy bien el producto. Y para enseñaros otra de las que os acabo de mostrar, pues bueno, os voy a enseñar esta, que es de Better, que también es muy buena, la tengo muchísimos años y la verdad que sigue funcionando como el primer día, y además es una de las que más uso, que igual, lo mismo, tiene el pelito muy suave, muy sueltecito y difumina muy bien el producto. Bueno, ahora os voy a enseñar unos pinceles que serían también para difuminar, pero lo que hacen es concentrar un poquito más el producto. Por ejemplo, en la V final, o si queremos en la cuenca, marcar un poco más la cuenca, ¿vale? Entonces estamos hablando de unos pinceles que son para difuminar, pero son un poquito más pequeñitos y más con el pelito más concentrado, ¿vale? Son del mismo tipo, son pelitos muy suaves, pero tiene, lo que os he dicho, el pelito más corto y es un poco más pequeño. Y entonces con esto difuminamos el producto, pero en una zona pequeñita y una zona más concreta. Serían estos tres de aquí. No sé si los podéis ver bien. Los siguientes pinceles serían para aplicar sombra en nuestro párpado móvil. Entonces necesitamos que sea un pincel que sea plano, que sea de pelito corto y que sea plano. Y serían, por ejemplo, estos dos de aquí. Este es un poco más anchito, no sé si la cámara lo logra ver. Está sucio porque me hice un maquillaje ahumado que lo vais a ver también por aquí y no lo he limpiado. Pero bueno, para que veáis la forma, nos sobra. Es de pelito corto, es ancha y es planita, entonces lo que hace es aplicar muy bien la sombra en el párpado móvil. Este tipo de brochas así planas son para eso, para aplicar la sombra en el párpado móvil. Y esta pues viene a ser más o menos del mismo tipo, pero es un poquito más estrechita. Y bueno, pues nos hace también concentrar el producto en lo que es el párpado móvil. También es planita, con el pelo cortito y suavecita. Bueno, el siguiente tipo de pincel que os voy a enseñar es el pincel que utilizaríamos para cortar la cuenca, que se diría en español o en castellano, o hacer un cut crease. ¿Qué significa eso? Cortar nuestra cuenca. Hay muchos maquillajes que tienen, no sé si habéis fijado, tienen como una especie de raya por aquí y delimita muy bien las sombras entre ese corte, por decirlo así, y eso se hace primero con corrector y luego encima aplicamos nuestras sombras. Entonces, para cortar la cuenca, que es el efecto que queremos conseguir, se utilizan pinceles que sean sintéticos y que sean muy planos, como estos que tengo aquí. Son de cerdas muy apretadas, son muy planos, entonces con esto podemos aplicar el corrector, darle toquecitos y al tener la punta muy afiladita lo que hace es facilitarnos muy bien lo que es el borde de nuestro cut crease. Y estas tres brochitas servirían para eso. Bueno, el siguiente tipo de pincel que os quiero enseñar, bueno, yo lo utilizo para aplicar las sombras en la parte inferior de nuestro ojo. Y es que no tienen nada en especial, sino que simplemente son pinceles que son un poquito más pequeñitos, son planitos y son estrechitos. También son con los pelitos sueltitos para difuminar muy bien lo que es la sombra en la parte de abajo. Y bueno, pues este que tengo aquí es de Better y este de aquí es de Mercadona. De Mercadona de hace muchos años, de hecho tiene una M, yo creo que todavía ni existía la marca de Deli Plus, pero la verdad que lo sigo utilizando mucho porque me gusta mucho para
lo dicho, para aplicar la sombra en la parte inferior de los ojos. Y estas serían las dos que utilizo yo para eso. Bueno, ya nos queda poquito, ya estamos terminando con los tipos de pinceles que tenemos. El siguiente que os quiero enseñar, yo lo utilizo para poner el iluminador en la zona del lagrimal. Y es que estos pinceles se llaman en forma de punta de lápiz o de punta de boli. ¿Por qué? Porque bueno, si lo veis bien, son muy finos, son redonditos y acaban en punta. Y esto lo que nos hace es facilitarnos muy bien la aplicación en zonas muy concretas. Es decir, como si fuera dejar un punto y como mucho dar unos toquecitos alrededor para difuminarlo. Hay gente que también lo utiliza para poner la sombra aquí al final en nuestra cuenca y difuminarla. También se puede utilizar, pero yo creo que para mí esto sería demasiado concentrado, demasiado apretado para poder difuminar una sombra en la cuenca. Entonces yo lo utilizo para poner el iluminador en la zona de nuestro lagrimal. También se puede utilizar, ya que la tenemos y empezamos a poner el iluminador aquí, pues también podemos utilizarla para poner el iluminador debajo de la ceja, porque esto lo que nos hace es concentrar mucho el producto en un punto en concreto. Bueno, y por último, el último tipo de pincel que os quiero enseñar serían los pinceles que utilizaríamos para delinear. Muchos delineadores, sobre todo los que están sacando últimamente la mayoría de las marcas, son en formato rotulador y no necesitamos ningún tipo de pincel ni ningún tipo de brocha para aplicarlos, sino que directamente los destapamos y con el rotulador delineamos nuestro ojo. También están los que vienen en formato tarrito y que abrimos y que llevan su pincelito, entonces no nos haría falta ningún tipo de brocha. Pero por ejemplo tenemos otro tipo de delineador que funciona muy bien, que son los que vienen en formato de tarrito o en formato de gel, que se llaman, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el de Inglot, que es uno de los más famosos y me encanta, y una de las brochitas que os voy a enseñar, uno de los pincelitos que os voy a enseñar, me lo compré junto al tarrito de Inglot, que sería este de aquí, y es que con esto se aplica muy bien el gel. ¿Qué tienen estas brochitas? Esta en concreto es en forma biselada, tiene una forma biselada, es muy fina, tiene un filo bastante afilado y entonces con esto cogemos el producto y nos sale una línea recta perfecta. Este en concreto, como ya os he dicho, es el de Inglot, me lo compré junto con el delineador y es la referencia 31T. No es un pincel económico, pero creo que vale la pena y los resultados son muy buenos. Otro tipo de pincel para aplicar delineador, en vez de ser ancho y biselado, sería este tipo de aquí. Este tipo es un pincel que es muy fino. Es un pincel muy fino, tiene muy poco pelito y también nos ayuda a trazar una línea. ¿Y qué tiene este pincel de especial? Pues bueno, que tiene la punta dobladita para que se nos haga mucho más fácil lo que es delinear nuestro ojo. La cogemos de esta manera, cogemos el gel y entonces con la punta hacia abajo podemos delinear mucho mejor nuestro ojo y se nos hace muchísimo más cómodo. Esta en concreto es de Better también. Better también tiene brochas que son muy buenas, como habéis visto a lo largo del vídeo, tiene brochas que son muy buenas. En general, muchas de las brochas que tengo yo son de Better, son de Real Techniques, de Sigma también tiene brochas muy buenas, lo que pasa es que son un poquito más subidas de precio. Morphe tiene brochas muy buenas. Burlesque, que es una tienda online que está en Madrid, también tiene brochas muy buenas. Y si no queréis gastar tanto dinero, podéis bichear por AliExpress, que también se encuentra algún chollo y algún kit de brochas que está muy bien, como habéis podido ver en alguna de las brochas que os he enseñado en el vídeo. Y bueno, pues este sería más o menos la explicación de un poquito el tipo de brocha que tengo yo, el tipo de brocha que utilizo para aplicar cada producto. Espero que haya sido de ayuda. Realmente yo creo que en mis inicios, si yo hubiese visto un vídeo de este tipo, me hubiese ayudado muchísimo, porque al principio cuando compras maquillaje y no tienes mucha idea de aplicarlo, pues viene muy bien este tipo de vídeos para saber cómo utilizar cada tipo de brocha, y si no, pues bueno, pues al final no te queda otra que ir probando, ir investigando y al final coger pues tú misma la manera de utilizar cada brocha. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros aquí en el botoncito de abajo si todavía no lo habéis hecho, y bueno, pues os espero en un próximo vídeo que será muy prontito y nos vemos pronto. Un besito y chao.